Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite Repsol Turbo Life 50601 0W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este vídeo está patrocinado por la tienda online compralubricantes.com. En ella vas a encontrar todo tipo de lubricantes y aditivos para turismo, moto, vehículo agrícola y vehículo pesado. Trabajan con los modelos de aceite gama alta que han pasado por el canal como Petronas, Repsol, Shell, Total, Elf, Motul, Mobil 1, Ansoil. Realizan envío en 24-48 horas y en la descripción te dejo un cupón de descuento para ahorrarte un dinerillo. compralubricantes.com. Repsol es una marca de lubricantes y combustibles sobradamente conocida y este modelo concreto de aceite tenía bastante ganas de traerlo debido a la norma oficial que cumple del grupo Volkswagen, la norma 50601. La verdad que es una norma que ya tiene bastante tiempo, salió a principios de los 2000 aproximadamente, 2003, 2004, 2005, si estoy en lo cierto. Pasó un poco sin pena ni gloria esta norma y la verdad es que por la experiencia que tengo en otros aceites que he analizado en el canal y otros aceites que bien no he traído todavía al canal, pero sí que conozco sus características y su composición, suelen ser todos aceites muy top. Así que vamos a ver qué tal es este Repsol. Pasamos a la ficha técnica declarada por el fabricante. Nos indica que homologa de forma oficial la norma 50601, la cual se puede utilizar en donde se requiera la norma 503 y 506, y también nos indica que se trata de un aceite ACEA A5B5, con lo que por un lado es un aceite full SAPS, no es compatible con vehículos que equipen filtro de partículas y también es un aceite ahorrador de combustible ya que tiene un bajo HTHS. En cuanto a las características nos indica que se trata de un 0W30 con una densidad relativa a 15 grados de 0,856, viscosidad cinemática a 100 grados 9,6, viscosidad cinemática a 40 grados 53, viscosidad a 35 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que han de medirse todos los aceites que se quieran homologar oficialmente con un SAE 0W. Nos indica que es inferior a 6200. Aquí la verdad me hubiese gustado que especificasen exactamente su viscosidad. En cuanto al índice de viscosidad nos indica 150, punto de inflamación vaso abierto con el método ASTM de 92. Aquí se limita a indicar tan solo que es superior a 200 grados. Nuevamente me hubiese gustado que concretase la marca un poco más. Punto de vertido, punto de congelación 39 grados bajo cero. Viscosidad HTHS, que es una viscosidad que sostiene estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados. Nos indica que corresponde entre 2,9 y 3,4. Nuevamente me hubiese gustado que concretase un poco más. En la prueba de cizallamiento Bosch, que también es una prueba en donde se estresa el aceite en varios ciclos, nos indica que es superior a 9,3. y en cuanto al porcentaje de evaporación NOAC, en donde se calienta el aceite a 250 grados durante una hora para ver el porcentaje de peso que pierde, aquí también nos indica que es inferior a 12. Nuevamente me hubiese gustado que hubiesen concretado un poco más. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 52,2, viscosidad cinemática a 100 grados 9,4 e índice de viscosidad 165. Lo que es la viscosidad cinemática a 40 grados, así como la viscosidad cinemática a 100 grados, son bastante fieles a lo que declara el fabricante en la ficha técnica, y en cuanto al índice de viscosidad sí que hay una disparidad, pero hay que tener en cuenta que este índice se calcula precisamente tomando en cuenta la viscosidad cinemática a 40 grados, así como la viscosidad cinemática a 100 grados, y si estas no coinciden exactamente con lo que declara el fabricante en la ficha técnica, pues lógicamente tampoco puede coincidir aquí. TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite. Recordar que en el funcionamiento normal de cualquier motor, derivado principalmente de la quema del combustible, se producen reacciones químicas, también combinado con alta temperatura y humedad, en donde se generan distintos tipos de ácido, de entre ellos el más conocido, el ácido sulfúrico, y es el propio aceite el encargado de neutralizar estos ácidos para que, por un lado, no ataquen a los componentes internos del motor, que en ese caso tendríamos corrosión, y por otro lado que no ataque al propio aceite. En este caso está dando un valor 9, que es un valor promedio comparados con otros aceites equivalentes. En cuanto al tanque, es todo lo contrario al TBN. En este caso lo que mide es la acidez inicial que tiene el aceite, 3,34. Es ligeramente elevado, pero hay que entender que también viene muy rico en cuanto al paquete de aditivos antidesgaste, y aquí suelo indicar que es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando los distintos tipos de ácido que he mencionado anteriormente, lo que es la reserva alcalina se va a ir agotando
aumentando y lo que es la acidez va a ir en aumento. Llegará un momento en el que prácticamente se igualen o incluso que lleguen a invertirse, que lo que es la acidez supera la reserva alcalina y ese sería un indicador de que el aceite ha llegado a su final de vida. En cuanto al resto de parámetros no se han medido, pero ya os adelanto que tratándose de un aceite full SAPS, la concentración de ceniza va a estar ligeramente por encima de 8, no muy elevado, ya que pese a que sí que contiene el paquete de aditivos mucho fósforo y mucho zinc, lo que es el calcio no es muy alto, pero sí que va a estar por encima de ese 0,8, que es el límite máximo que se establece para los aceites denominados mid SAPS, y en este caso estamos delante de un aceite full SAPS. Y por desgracia el resto de parámetros no se han medido, así que vamos a pasar directamente al paquete de aditivos. Molibdeno es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. En este caso ha dado una parte por millón, eso se puede considerar como un falso positivo. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función la de antidesgaste y antioxidante. 1108, 1212 es un valor que está por encima de la media. Como norma general, en la mayoría de aceites solemos encontrar concentraciones comprendidas entre 700 y 900 partes por millón. En cuanto a bario, no contiene, que es un aditivo que hace función de neutralizante. Boro es un aditivo que, dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también su concentración, cumple distintas funciones. En este caso lleva tan solo 2 partes por millón, prácticamente también, al igual que pasa con el molibdeno, se puede interpretar como un falso positivo. En primera instancia, su función principal es la de dispersante. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, 239 partes por millón, teniendo en cuenta que este aceite es una receta antigua, es un paquete de aditivo antiguo. El magnesio sí que es un aditivo que se está poniendo ahora muy de moda en las formulaciones modernas, es un valor que está por encima de la media. Bien es cierto, no va a batir ningún récord aquí en el canal, ya que hemos visto aditivos, o mejor dicho, paquetes de aditivos en formulaciones modernas con concentraciones notablemente más elevadas. Y en cuanto al calcio, que aquí es el principal aditivo que hace función de detergente y neutralizante junto con el magnesio, lleva 2239 partes por millón. En cuanto al wolframio, que es un aditivo que hace función de antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión, no se ha medido, pero en principio sospecho que no se ha utilizado. Y en cuanto al titanio, que también es un aditivo que tiene propiedades similares al wolframio, en este caso sí se ha medido y no se ha utilizado. En cuanto al parámetro de oxidación, es un indicador que en los aceites nuevos, vírgenes, sin utilizar, nos sirve como guía para poder intuir si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación del aceite. En este caso, con un valor 45, podemos estar bastante convencidos que este aceite sí que contiene éster. Aquí os dejo una captura de pantalla del documento en PDF que me manda a mí el laboratorio, que bueno, básicamente pone todos los mismos datos que ya os he dado en la tabla anterior. Aquí aparece alguno más, si estáis interesados en echarle un vistacico podéis pausar el vídeo. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita, para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Bien, y pasamos a la espectroscopia, en este caso por absorbancia, con las crestas hacia arriba, y podemos ver, por ejemplo, la primera cresta que se forma en torno a 1740, 1750, vemos que es muy pronunciada, eso es señal inequívoca que este aceite contiene éster, como así también hemos podido ver en el parámetro de oxidación. Otra cresta que también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster en la formulación de la base del aceite, la que se forma en torno a 1180 aproximadamente, nuevamente podemos ver que es muy pronunciada. Y por último, y no menos importante, la última cresta de la derecha, la que se forma en torno a 722, podemos ver que supera holgadamente la línea horizontal, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base PAO, perteneciente a la base grupo 4. En esta otra espectroscopia, en este caso por transmitancia, podemos ver el mismo patrón de crestas, la que se forma en torno a 1740, 1750, como podemos ver es muy pronunciada, señal inequívoca que este aceite contiene éster, como así también podemos ver en la cresta que se forma aproximadamente en torno a 1180, esas dos crestas se elevan cuando el fabricante ha utilizado éster, y unido también al parámetro de oxidación de 48 que hemos podido ver anteriormente, sin duda alguna este aceite contiene éster. Y por último, y no menos importante, la que se forma en torno a 722, podemos ver que sobrepasa holgadamente la línea que he marcado en horizontal, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base PAO, perteneciente a la base grupo 4. En esta tabla podemos ver los distintos grupos en donde se agrupan los distintos tipos de base que se utilizan actualmente para las formulaciones de los aceites. Tenemos las bases grupo 1, 2 y 3, que son bases que provienen directamente del crudo. Luego tenemos las bases grupo 4, que son los PAO, y luego también las bases grupo 5, que aquí entrarían los ésteres, los naftalenos alquilados o el PAG. Las bases grupo 4 y las bases grupo 5 están consideradas como realmente 100% sintéticas porque son sintetizadas en laboratorio.
Teniendo en cuenta las espectroscopias que acabamos de ver y comparándolas con muchas otras espectroscopias de muchos otros aceites que han pasado por aquí por el canal, aproximadamente, ya sabéis que esto no es una ciencia exacta, pero muy aproximadamente podemos calcular que el fabricante para la formulación de este aceite ha utilizado aproximadamente en torno a un 60-70% de aceite base PAO perteneciente a las bases grupo 4 y aproximadamente algo menos de un 10% de base éster perteneciente a las bases grupo 5. Hasta completar el 100% de la composición del aceite se añade aceite base grupo 3, conocido como HC, también se añade el paquete de aditivos, así como también polímeros espesantes. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, como hemos podido ver, en torno a un 70% aproximadamente de aceite base PAO perteneciente a la base grupo 4, en torno a un 10, ligeramente por debajo del 10% de aceite base grupo 5, más concretamente éster. Es una muy buena base. En cuanto a las propiedades físicas y químicas, por desgracia no se han medido todos los parámetros que nos hubiesen gustado y se junta también que la ficha técnica por parte de Repsol la verdad es que es muy poco precisa, ya que da unos baremos que prácticamente te quedas igual cuando lees la ficha técnica. Con todo y con ello, teniendo en cuenta la calidad de la base, de los compuestos que ha utilizado el fabricante para la formulación de la base, es de esperar que comparados con otros 0W30 este tenga buenos valores en cuanto a punto de congelación, punto de inflamación y porcentaje de evaporación. Y en cuanto al paquete de aditivos, aquí sí que puede ser de donde más cojea el aceite porque es relativamente sencillo. Si bien en cuanto a aditivo antidesgaste ha utilizado bastante por encima de la media, como he indicado, que lleva en torno a 1000-1200 partes por millón, mientras que la mayoría de aceites actuales que salen al mercado contienen notablemente una concentración inferior. Hay que tener en cuenta que esta norma salió hace a día de hoy prácticamente 20 años, pero con todo y con ello, pese a ser un paquete de aditivos notablemente más sencillo que a lo que estamos acostumbrados a ver actualmente, es un paquete de aditivos que cumple. Y en cuanto al precio, aquí sí que es lo más destacable, porque un aceite que tiene una calidad de base como es la de este Repsol 0W30, con, ya os digo, en torno a ese 70% de aceite base PAO, muy próximo al 10% de éster, que es de esperar que sea un aceite caro, pero en este caso nada de eso, porque este aceite actualmente en la garrafa de 5 litros se puede encontrar en torno a los 47, 48, 49 euros, que la verdad que teniendo en cuenta el aceite que es, la calidad que tiene, me parece todo un preciazo, y dentro de ese rango de precio la verdad es que pocos 0W30 le pueden hacer frente de tú a tú. En ese rango de precios, sin duda alguna, este Repsol es un aceite muy a tener en cuenta. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.